Estamos en la paracha número 2, la paracha Noaj, y se traduce al español como Noé. Vamos a ver aquí uno de los tantos temas que hay en esta paracha, y es la embriaguez de Noah. La embriaguez de Noah, ¿no? Y está contemplada allí, o la encontramos en Bereshit o Génesis 9, 18 al 27. Pero voy a leer apenas una parte del 20 y del 21. Dice: y comenzó Noaj a labrar la tierra y plantó una viña. Y el 21 dice: y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Eso es lo que nos dice allí, esa parte de la escritura. Y pues, a manera de introducción, nos dice el Jumash 5, los 5 libros de la Torá. Nos dice aquí que el bochornoso hecho y las bendiciones y maldición posterior sobre sus hijos tienen repercusiones históricas hasta el presente. Dicho suceso demuestra que hasta las personas más grandes pueden sufrir la ignominia si pierden el control de sí mismas. Muestra también las diferentes formas en que reaccionan sus más allegados y cómo en momentos de crisis es donde sale a relucir el verdadero carácter de la persona. Esto como manera de introducción. Aquí se nos habla acerca de esto. Nos dicen los sabios que Noah no sabía que el vino emborrachaba, y pues bebió, se hartó de él hasta que pues él mismo, dice allí, se quitó las ropas, estaba dentro de su tienda y se quitó sus ropas. Nos dice aquí un comentario de Rabí Eliezer. Dice que Canaán, el hijo de Ham, o sea, el nieto de Noah, castró a Noah, o sea, sí, lo castró. Y una de las cosas que se comentan es que pues él decía, bueno, el mundo será para nosotros nomás, ¿sí? No vamos a permitir que el abuelo tenga más hijos, ¿sí? Tenía, pues recordemos, nosotros tenía a Sem, a Ham y a Jafet. Y aquí el nieto, el hijo de Ham, Kenan, él castró a Noah. Según su forno, ¿sí? Ham contempló impávido el ultraje que Canaán, o sea, su hijo, había perpetuado contra Noah, su abuelo. Y sea lo que fuere que hizo Canaán para precipitar o agravar la situación, la conducta de Ham fue vergonzosa, pues entró a la tienda y miró de reojo la humillación de Noah, y después, en vez de apartar la mirada y cubrirlo, como lo hicieron sus hermanos, fue socarronamente a contarles a sus hermanos. Sabemos por el relato que Shem y Jafet, caminando hacia atrás, apartando la mirada, cubrieron a su padre. Eso es lo que nos comentan aquí Rabí Eliezer. Y también vamos a ver el comentario de Rashi. Vamos a ver qué comenta Rashi y qué aprendemos de esto. Aprendemos que una persona debe considerar y razonar cada una de sus acciones, porque una pequeña locura puede traernos deshonra y terminar por afectar negativamente a su círculo más íntimo, ¿sí? Entonces, ya aquí como manera ya de enseñanza podemos aprender que esa actuación de Noah, ¿verdad? No haber razonado, no haber pensado, afectó no solamente su vida, sino la vida de todos los que también estaban allí a su alrededor. Hay que también ver la posición que poco a poco vamos nosotros adquiriendo, porque espiritualmente hablando debemos ir creciendo, ¿sí? Cuando nosotros crecemos espiritualmente, entonces tenemos que tener más cuidado con nosotros mismos, ¿sí? Con nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, etcétera. Así tenemos que tener mucho cuidado. Mientras más estatura espiritual hay, ¿sí? Entonces más cuidado debemos tener.
Sí, más cuidado tenemos que tener. Sí, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Perdón, él es Freddy, un amigo que invité a la reunión. Ok, bueno, bienvenido. Gracias, buen día. Buen día, sí, Shabbat Shalom. Ok, bueno, estamos aquí entonces grabando y pues vamos a ir a cerrar el micrófono y más tarde entonces los abrimos para las preguntas que puedan haber. Entonces, les decía que hay estatura, o sea, vamos adquiriendo estatura espiritual y a esa estatura pues obviamente vienen con su estatura y con su nivel espiritual y con su categoría, vienen podríamos decir, las pruebas, las luchas, las dificultades, etc. ¿sí? Y dice aquí Rashi que una pequeña locura puede traernos deshonra y terminar por afectar negativamente el círculo más íntimo. Es una pequeña locura. Cuando hablo de pequeña locura es algo que de pronto hacemos sin haber razonado, sin haber pensado, ¿sí? Nos dejamos llevar por de pronto nuestras pasiones, nuestras emociones, etc. Entonces, todo eso puede afectar negativamente no solamente la vida de uno, sino también el círculo más íntimo que tenemos. Dicen nuestros sabios que el sabio, esto lo he dicho varias veces, aprende de los errores de los otros, ¿sí? O de los demás, más el necio de sus propios errores. Sí, interesante esta máxima de los sabios, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, el sabio aprende de los errores de los demás, más el necio de sus propios errores. Ahora, pues hay que entender que en la vida uno, pues obviamente, tiene prueba y error, ¿no? O sea, muchos hemos aprendido por prueba y error en la vida, pero pues no podemos estar cometiendo los mismos errores cada vez. ¿Sí? Albert Einstein decía, no podemos pretender que haciendo lo mismo encontremos un resultado diferente. No. ¿Sí? O sea, es ilógico, ¿no? Entonces debemos corregir, debemos evitar cometer los mismos errores. También que el sabio, dicen nuestros hombres sabios, ¿verdad? Dice, tiene sus ojos en la cabeza. El hombre sabio tiene sus ojos en la cabeza. O sea, ¿qué significa esto? O sea, que razona y considera todos sus pensamientos, palabras y acciones para no desviarse de la secta recta. ¿Qué decía? ¿Qué decía ahí la Parashá? La Parashá decía que Noah era el único hombre que se encontraba, ¿verdad?, en la tierra justo, ¿sí? Recto. Dice allí, esas son las características que tenía Noah o Noé. Era un hombre justo y recto. Y sin embargo, pues, una pequeña locura, un pequeño desliz, vea toda la tragedia que trajo. Entonces, por eso es importante que el sabio tenga sus ojos en la cabeza, o sea, que tenga considere sus pensamientos, considere sus palabras, considere sus acciones, para no desviarse de la senda recta, ¿sí? O sea, andar siempre en el camino de la rectitud, ¿no? Y aquí el sabio Salomón, en el libro de Coelet o Eclesiastés capítulo 10 verso 1 dice: las moscas muertas hacen que el perfume del perfumista dé mal olor. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí? Entonces, si se ha llegado, ¿verdad?, al punto de que puedan mirar a la persona como una persona honorable, una persona sabia, una persona, por decir así, de buen testimonio, ¿sí? Entonces es cuando más cuidado hay que tener, ¿sí? Más cuidado hay que tener. Y pues si nosotros estamos proclamando la verdad, estamos hablando acerca de la verdad, lo que es verdad, lo que es justo, lo que es recto, pues es obvio que todas las miradas estén puestas sobre nosotros, ¿sí? ¿Sí? Así como todas las miradas están puestas en la nación de Israel, que debe ser el objeto de mirar, ¿sí? El ejemplo, así también con cada uno de nosotros. Si estamos proclamando la verdad, estamos enseñando
el camino recto y todo eso, entonces las miradas van a estar sobre nosotros, ¿sí? Van a estar mirándonos, nuestro testimonio. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con, con, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Aprendemos que en las crisis es donde la persona demuestra verdaderamente lo que es o de lo que está hecha, ¿sí? Es en las crisis, ahí, cuando tenemos el problema, la situación, ¿sí? Cuando tenemos la prueba, entonces ahí es donde la persona demuestra verdaderamente lo que es, ¿sí? Hay pruebas de todo tipo, ¿sí? Pruebas económicas, pruebas emocionales, sentimentales, de todas las formas. Hay pruebas también físicas, como enfermedades, ¿verdad?, que pueden dar. Entonces, ahí muestra la persona de qué está hecha, ¿sí? Muchas veces demuestra la persona de qué está hecha, hasta dónde tiene su emuná o su fe, ¿sí? Hasta dónde no cambia sus convicciones, sus principios, no los vende, ¿sí? Entonces, es ahí, en ese momento de lucha, en ese momento de prueba, en esa encrucijada, donde muestra la persona verdaderamente lo que es. Por eso son importantes las pruebas y las tribulaciones para trabajar sobre nuestros rasgos negativos. Todo eso nos ayuda. Todo lo que son las pruebas, las tribulaciones, los momentos de necesidad que se pasan, las vicisitudes. Todo esto nos ayuda a trabajar sobre nuestros rasgos negativos. O sea, eso es para que nos miremos. Si nos está pasando algo en la vida, tenemos que, no podemos simplemente atribuirle que, bueno, que Dios es soberano y que Él sabrá lo que está haciendo. No, yo tengo que mirarme. O sea, si estoy pasando un momento de crisis en mi vida, entonces tengo que mirarme de por qué la estoy pasando, cuál es la raíz de eso, por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo, qué es lo que está pasando, ¿sí? Y todo eso se debe muchas veces a malas decisiones que hemos tomado, ¿sí? Las decisiones tienen un efecto, hay causa y efecto, ¿sí? Entonces, las decisiones que tomamos a diario pueden encauzarnos o para bien o para mal. Entonces, tenemos que mirar a ver qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió, ¿sí? Y no quedarnos allí sin mirar, sin analizar, porque precisamente las pruebas es para que nos miremos. Recordemos lo que nos dice allá el libro de Devarim, ¿sí? En el libro de Devarim hay una parte muy interesante que dice, y te ha hecho andar por este ancho desierto, hablando el Eterno de Israel, cuando habla acerca del desierto, ¿sí? Los 40 años del desierto, y te probé, ¿sí? Y te afligí para que vieras lo que había en tu corazón. Entonces mire lo que tiene el objetivo que hay en la prueba, en las aflicciones, en las circunstancias adversas, todo eso, ¿sí? Para que miremos lo que hay en nuestro corazón. O sea, muchas veces permite todo esto para que nosotros podamos vernos a nosotros mismos, ver los rasgos negativos que podamos tener y trabajar sobre ellos, ¿sí? Trabajar sobre esa parte. Entonces, no vamos a estar exentos de esas pruebas, de esas luchas, de esas dificultades, de esas tentaciones. No vamos a estar exentos porque ya es un hecho. Es un hecho. O sea, le pasó a Israel en el desierto, nos pasa también a nosotros, ¿sí? O sea, lo que le pasa a Israel es como un espejo de lo que también le pasa a todos aquellos que de alguna manera u otra, ¿verdad?, nos refugiamos bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Dios de Israel, ¿sí? Y todo esto, pues obviamente sirve para bien, ¿sí? Sirve para bien. Por ahí el Rashtá, el rabino Shaul de Tarso, habla acerca de esto. Y él dice ahí en el libro de los Hechos 14:22, dice, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la emuná, o sea, en la fe, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el Malhut HaElohim, en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, aquí de hecho, el rabino Saúl de Tarso, ahora vemos todas las dificultades que él tuvo en vida, ¿sí? En su ministerio, todos los problemas que tuvo, ¿sí? Y entonces él le dice, bueno, así tiene que ser, porque de alguna manera entonces no nos veríamos a nosotros mismos, no miraríamos nuestros rasgos negativos. Ya les dije, en el momento de tribulación, de prueba, de lucha, es donde uno realmente demuestra lo que es. Uno demuestra lo que es, ¿sí?
uno demuestra cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus deseos. ¿Sí? Ahí se descubre todo, ¿sí? Muchas veces. Entonces es importante que nos miremos a nosotros mismos para trabajar sobre esos rasgos y mejorar siempre, mejorar. Y también lo dice uno que fue probado bastante y ese fue uno de los aventajados del maestro, de nuestro santo maestro, Kefas o Pedro. Él también en una de sus cartas nos está diciendo: en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra emuná o vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra en la manifestación de Yeshua el Mesías. Sí, entonces aquí también está hablando de que la emuná, la fe de nosotros, lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros hemos aceptado, todo eso tiene que ser probado. Todo eso tiene que ser probado, así como se prueba el oro. El oro se prueba al fuego o se purifica con el fuego. Ustedes saben que hay que meter en el crisol, ¿verdad?, lo que es el oro para sacar la escoria, ¿sí? Dejarlo más puro, dejarlo de mejor quilates. Entonces, asimismo, la fe nuestra tiene que ser probada. Va a ser probada, o sea, siempre va a estar probada. ¿Sí? Vamos a ver si lo que hemos creído nosotros, lo que hemos aceptado, lo que forma nuestra forma de vida, nuestros valores de vida, todo eso tiene que ser probado. A ver si nos mantenemos en esos valores o los cambiamos o los negociamos, ¿sí? O los dejamos atrás o no los valoramos. Tenemos que mirar a ver, ¿verdad? Y para eso pues obviamente tiene que venir, esas pruebas, esas luchas, esas dificultades, esas tentaciones. Cada uno en su nivel y en su categoría las va a tener. Entonces, es importante, obviamente, saber de antemano esto, porque entramos en un proceso. Cuando llegamos delante del Eterno, ¿verdad?, y nos acercamos a Él y empezamos a aceptar sus leyes divinas, entonces entramos ya en un proceso de cambio, ¿sí? Obviamente, un proceso de cambio, un proceso de crecimiento, y dentro de ese proceso obviamente pues se van a estar dando todas estas circunstancias, ¿sí? Hay cosas que van a repercutir, que hicimos en el pasado, que hicimos en la niñez, en la juventud, ¿verdad?, que van a estar repercutiendo y que tenemos que mirar a ver, ¿verdad?, por qué están repercutiendo, ¿sí? O para bien o para mal. Entonces tenemos que ir mirando todo eso. Muchas veces se requiere hasta de una sanidad interna, ¿sí? Se requiere muchas veces también de una liberación, ¿sí? Porque hay cosas que a pesar de siguen ahí, ¿sí? Y es como que la constante, y se repite el ciclo. Entonces tenemos que mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? De pronto puede ser una maldición de familia, ¿sí?, que se está generando y se está repitiendo y estoy repitiendo la historia, y la gente repite la historia, los hijos, los nietos, y es una repetidera. Entonces, ¿sí?, hasta que alguien de pronto decide analizar eso, decide como investigar por qué, ¿verdad?, se está haciendo lo mismo o se está repitiendo el ciclo, y decide cortar o acabar allí, ¿no? Cerrar el capítulo allí, ¿sí? Entonces, muchas veces toca hacer eso, toca llegar hasta ese punto, ¿sí? Porque hay cosas que se hacen ya por tradición, cosas que se hacen, ¿verdad?, por costumbre, y a veces no son buenas, no son saludables, ¿sí? Entonces, sí, toca hacer un par y un empezar de nuevo, o tomar decisiones diferentes. Entonces, la emuná, la fe que tenemos, o sea, lo que hemos creído, ¿sí?, la fe obediente, el conocimiento que hemos adquirido tiene que ser probado, ¿sí? Porque uno a medida que avanza y va estudiando, ¿verdad?, las leyes divinas, uno va adoptando, ¿verdad?, lo que obviamente le corresponde y lo que tiene que hacer, y entonces eso va sustituyendo aquello que no es verdadero, aquello que no es legítimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, con el caso de la idolatría, ¿sí?, muchos tenían idolatría, ya no son idólatras, ¿verdad?, salieron del paganismo, entonces ahí tienen que adoptar lo que es verdadero, que permanece para siempre. Entonces, el caso, por ejemplo, de las fiestas, sí, hay fiestas paganas,
Entonces ya la persona que llega al Eterno ya deja las fiestas paganas y entonces adopta las fiestas del Eterno. Sí, más o menos de eso se trata. Un momentico, yo aquí le quito a esto eso, dejamos aquí así. Bien, y entonces todo eso tiene que ser sustituido, cambiado, transformado. Aprendemos también que uno no debe alegrarse de las desgracias de los demás, sino más bien condolerse, ¿sí? Y así sea de nuestros enemigos muchas veces, ¿no? ¿Sí? No alegrarse de las desgracias también que le ocurren a nuestros enemigos, ¿sí? Algunos dicen, sí, bueno, ahí tiene, tome para que lleve, ¿verdad? Eso es lo que merece, tanto mal que me hizo, etcétera. No, tampoco. No hay que alegrarse. Sabemos que hay un Eterno que juzga, que Él es el juez supremo y que tarde o temprano le dará a cada uno su pago. Algunos empiezan a recibirlo ya aquí, sí, las cosas malas que hacen, las empiezan a recibir aquí, ¿verdad? Su retribución, pero así mismo también, ¿verdad? No debemos alegrarnos por ello, ¿sí? Debemos más bien es pedir misericordia, ¿verdad? Que el Eterno nos ayude, no burlarnos, no decir aquella frase que muchas veces, ¿no? Se dice, no me alegro, pero siento un fresco, por ejemplo, ¿sí? No, eso de todas formas, sí, de todas formas es como burlarse, como sentir satisfacción porque le haya ocurrido algo malo, incluso al enemigo o a los enemigos que podamos tener. Sí, no, el Eterno sabrá cómo hace sus cosas, ¿verdad? Cómo juzga y cómo le paga a cada uno. Todo lo que el hombre siembra se recoge. Entonces, bueno, hay que entender que eso es una ley divina allí. Y tenemos siempre que entender lo que nos dice nuestro Santo Maestro al respecto, ¿sí? Él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Sí, pero es como complicado, ¿no? Dice, amar a vuestros enemigos, ¿cómo es que voy a amarlos? Sí, no, o sea, es como un poquito complicado, ¿no? Pero pues la idea aquí es estar sanos internamente, ¿verdad? No sentir amargura, resentimiento, ira, venganza, nada de esto. O sea, quitémonos eso, ¿sí? Quitémonos eso y no sintamos nada hacia el enemigo. Más bien, orar al Eterno que Él sea el que haga justicia, ¿verdad? Y no tomar la justicia por nuestras propias manos. Ahora, esto no quiere decir que jamás vayamos a defender, ¿verdad?, a nuestros seres queridos, que no vayamos a actuar en defensa propia. No, para nada, no, sí, para nada. O sea, eso es legítimo, ¿sí? Pero pues no llegar al punto de maldecir, ¿sí? A llegar al punto de desearle el mal. No, para nada. O sea, no debemos tener esos sentimientos, ¿verdad? Y más bien estar exento de todas estas emociones negativas, ¿sí? Estas pasiones negativas. Hace bien a los que dice aquí, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces más bien uno sabe que va a tener perseguidores, va a tener personas que lo calumnien, personas que lo señalen a uno, no hay problema. Aquí lo más importante es lo que pueda pensar el Eterno de uno, porque Él sí lo conoce a uno. Entonces, aquí la idea es estar bien con Akadosh Baruj Hu, con el Eterno, ¿sí? Lo más importante es estar bien con el Creador, ¿sí? Tener buena opinión delante del Creador, ¿sí? Que Él sepa que estamos haciendo las cosas con honestidad, con rectitud, con integridad, que deseamos lo mejor, ¿verdad? Que estamos dando lo mejor para los demás. Eso es lo mejor que podemos buscar, que el Eterno, que sabe todo y conoce nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras motivaciones, apruebe todo lo que hacemos, ¿sí? Los demás pueden hablar, decir, etcétera, no hay problema, ¿sí? Si lo hicieron con nuestro Santo Maestro, lo querían hasta matar. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros si seguimos sus pisadas? Imagínense ustedes. Entonces dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Entonces, pues es una forma, ¿verdad?, cómo acercarnos y parecernos más al Creador, ¿sí? Acordémonos que cuando la Escritura dice que Él nos hizo a imagen y semejanza, ¿sí? No estamos hablando allí en términos antropomórficos, ¿sí?, o humanos. Estamos hablando acerca de sus midot, o sea, que Él nos dio de sus preciosas midot, de sus características. En eso somos semejantes al Eterno, ¿sí?
Entonces recordemos que entre las muchas características, Él es amor, Él es paz, Él es bondad, Él es misericordia, Él es justicia, Él es rectitud. Entonces eso nos dio esas midot, esas características de Él. ¿Sí? Entonces no estamos hablando aquí de la forma antropomorfa, no, sino estamos hablando más bien de sus características esenciales, ¿sí? De su esencia misma. ¿Sí? Entonces de eso nos hizo a imagen y semejanza, y también en el sentido de la eternidad, porque el alma que tenemos es eterna. ¿Sí? El alma que tenemos es eterna. Entonces nos puso eternidad. La parte o el componente eterno o el componente del Padre aquí, o de Dios como creador, en la unión de hombre y mujer, es el alma. ¿Sí? El hombre y la mujer dan sus genes para que allí se entren las características físicas de la persona y todo esto, pero la parte del alma, la vida propia, la da el eterno. El alma es eterna. ¿Sí? Entonces por eso intervienen tres allí. ¿Sí? El Padre, la Madre y el Eterno, que es el que trae la parte allí de Él. Entonces, los dejo allí con esta mini enseñanza de la Parashá Noa acerca de Noé y acerca de todas sus dificultades. Algo que, por ejemplo, vemos allí es como él maldice, ¿verdad? No puede maldecir a Ham como tal, porque el Eterno ya bendijo a Noa y a todos sus hijos. ¿Sí? Entonces, un ser humano no puede revocar esa bendición. ¿Sí? Dice allí que el Eterno los bendijo, les dijo, fructifíquese, multiplíquese. ¿Sí? Entonces, pero Noa, ¿a quién maldijo? No a Ham, sino a su hijo, o sea, a su nieto, Canaán. ¿Sí? Por eso Canaán viene a ser siervo de todos. ¿Sí? Siervo de todos. Vemos entonces que de pronto allí actuó, obviamente, egoístamente su nieto al castrarlo, ¿no? Y vemos allí también la actitud de estos tres hijos. Vemos que una es desaprobada por el padre, ¿sí? La actitud misma de Ham, ¿no? Al mirarlo, al observarlo, y más bien irse a reír de la desgracia de su padre, o ir a contar la desgracia de su padre en vez de buscar una solución, ¿no? Mientras que los otros dos hijos sí vinieron sin mirarlo, andando de para atrás, lo cubrieron. Entonces vemos aquí una serie de cosas que nos enseñan, ¿verdad? Como ya les dije, a tener cuidado, ¿verdad?, con nuestras acciones, ¿sí? Y a ver cómo ellas mismas pueden afectar nuestro círculo más íntimo, ¿no? Y nuestra sociedad. Entonces vamos a dejarlo hasta allí, vamos a cerrar la grabación y vamos a abrir entonces para si hay preguntas, si hay inquietudes, poder entonces resolverlas.